congregamos, nos acercamos a ti con el fin de conocerte más, Señor. Tú abriste las puertas. Nosotros no hubiéramos podido ni encontrar las puertas, Señor. Tú las abriste y las abriste con tanto amor y que hoy día somos asombrados al tener un camino nuevo, vivo, abierto hacia estas puertas que se abren para nosotros a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra hermosa, tu palabra maravillosa que nos regalaste para que pudiéramos conocerte. Sabemos que no de una forma plena porque eres demasiado grande, pero sí de la forma perfecta que nosotros necesitamos. Gracias por eso, Señor. Y ahora nos dedicamos este tiempo a ella, a tu maravillosa palabra. Espíritu de Dios, llena nuestras mentes y nuestros corazones de tu sabiduría, de tu inteligencia y permítenos poder introducirnos en esta tierra santa que es el conocimiento de tu maravillosa persona, de tu ser magnífico. Oramos en el nombre de quien ha hecho posible todo esto, en el nombre de Jesucristo, nuestro precioso y amado Salvador. Amén y amén. Bien, eh, hemos estado viendo, ya comenzamos, ¿cierto?, lo que denominamos atributos del Señor, perfecciones de Él, virtudes, sus características. Comenzamos con la base que es el hecho de que él es un ser espiritual, ¿ya? Al ser espíritu trasciende todo, absolutamente todo lo físico, ¿ya? Y recuerden siempre que nos vamos tomando de la manito de aquello que ocupamos, casi 4 clases creo, ¿no? En ver la incomparabilidad de Dios. Y cada vez que nos encontremos con esto, wow, me cuesta entenderlo, me cuesta asimilarlo, encajarlo. Bueno, recordar que Dios es incomparable, ¿sí? No podría ser de otra manera, ¿ya? Y eso debería llevarnos a gozarnos de saber que tenemos acceso a este conocimiento tan maravilloso. Y esto no significa ni mediocridad, ya, ni de conformismo, no, no, porque es lo que la palabra de Dios, así directa y abiertamente, nos ha enseñado. Entonces, es un ser, primero que nada, Dios, nuestro Dios es un ser eh, espiritual, ¿ya? Es una persona, ¿sí? Que es espíritu. Eh, Como tal, trasciende, como ya lo he dicho, a todo lo que es físico, ¿ya? Y esto le permite a él tener y manifestar otras características, ¿ya? Como por ejemplo la eternidad, que fue lo último que vimos. Y yo quisiera pedirles que me acompañen a algunas citas para concluir el tema de la eternidad, porque en la clase anterior yo les dije que solo Dios era eterno en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Expliqué un poquito que el alma no debería ser considerada eterna en su plenitud, ¿sí? Aunque muchos hermanos pastores dicen y enseñan el alma eterna. Estuve escuchando hace poquito, yo les comento que no soy muy bueno para ver, escuchar predicadores, pero sí de repente escucho, eso no significa que no escuche, ¿no? Y escuché a un hermano muy prolífico en libros, en teología, ya norteamericano, y él justamente ocupó el tema, diciendo, ¿cierto?, el alma es eterna, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos la eternidad de Dios, tenemos que dejar claro que la eternidad en su plenitud, ¿sí? En la amplitud completa del concepto, solo Dios es eterno, nadie más, porque ningún otro ser, ninguna otra cosa, ¿sí? Eh, no ha tenido un comienzo, solo Dios. Todo el resto, todo otro ser ajeno, fuera de Dios, ha sido creado por el creador, que es Dios, ¿no? Y yo quiero que me acompañen, por favor, para que veamos qué tan importante es que entendamos los conceptos en su contexto, ¿ya? Esto es muy importante porque eh, la Biblia misma ocupa, y lo vimos también, ¿no? Ocupa un lenguaje humano, ¿no? Lenguaje humano. Entonces, al ocupar un lenguaje humano, de repente se ocupa un término, una palabra, que puede tener un concepto limitado, pero también un concepto más amplio de lo que pueda significar ese concepto, ¿no? Eh, Doy un ejemplo, la humanidad, ¿no? La humanidad puede significar
toda la humanidad, pero también puede referirse a un grupo de seres humanos, ¿ya? Y en el caso de la eternidad tenemos que ver cómo en las palabras que se ocupan, tanto en el hebreo como en el Nuevo Testamento, en el griego, en el Nuevo Testamento, se ocupan también para describir cosas que fueron creadas o cosas que no necesariamente no tuvieron un principio, ¿ya? Y por ejemplo, vamos a ir a Mateo 25, si pueden buscar para entender esto, porque más de alguien le va a saltar la duda, oye, pero si la Biblia enseña que por ejemplo, el fuego del castigo, el fuego y el castigo, sí, es eterno. En Mateo 25, si lo pueden buscar, en esta enseñanza del Señor Jesucristo, ¿no? Sobre su venida, eh, y en el versículo 41, ya, dice, entonces, pero creo que lo tienes, ¿no? Sí, para poder. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Sí? Entonces, si tomamos ahí el término eterno, ¿sí? En su plenitud, no podríamos aplicarlo a esto. El fuego, en este caso, es eterno en el sentido que tuvo un comienzo, pero no va a tener un fin. ¿Sí? Es interesante, hermanos, que en español hay una palabrita que se ocupa en la Biblia que es sempiterno. No sé si la han escuchado, ¿sí? O la han leído, sempiterno, ¿ya? Y cuando uno busca en el diccionario español, eh, hay una diferencia entre sempiterno y eterno, ¿sí? Y nuestro diccionario de nuestra Real Academia Española define eterno como aquello que no tuvo un principio ni tendrá un fin. Y sempiterno lo define o significa que sí tuvo un comienzo, pero no tendrá un fin, ¿sí? Pero si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, especialmente en la Reina Valera, vamos a encontrar que el reino de Dios se define como sempiterno. Pero ahí tendríamos que entender que el reino de Dios no es sempiterno, porque el reino de Dios siempre ha sido parte de Dios mismo, ¿no? Su reinado. Entonces, tampoco se podría aplicar exclusivamente esa palabra sempiterno, españolamente hablando, ¿sí? Eh, no sé si me entienden la idea, hermanos queridos. Entonces aquí, Mateo 25:41, se le atribuye la característica de eterno al fuego, ¿sí? Lo mismo sale en el versículo 46 del mismo capítulo. E irán estos al castigo eterno, ¿sí? Ahora, aquí es donde nosotros en el contexto, ¿sí? El Espíritu Santo claramente nos va a revelar en el contexto a qué se refiere cuando se ocupa el término eterno. Recuerden que es palabra, ¿sí? Son palabras españolas las que tenemos en la NBI, en la Reina Valera, en cualquier versión española, son conceptos, ¿sí? De otro idioma que vienen a nuestro idioma. Entonces, eh, por eso ocurre este tema de ver el contexto, ¿ya? Y la palabra eterno, como lo vemos aquí, se aplica también al castigo eterno. Esto es interesante porque el contexto nos está diciendo no que el fuego o el castigo siempre estuvo, siempre ha existido. No, eso es ilógico, ¿ya? Eh, Hubo un momento en que el creador también creó ese lugar de castigo eterno y ese fuego eterno, porque eso lo creó Dios, ¿ya? Este fuego eterno no lo creó Satanás. Satanás no tiene la capacidad creadora de Dios en este sentido, ¿ya? Eh, y, y este fuego eterno, este castigo eterno es interesante porque lo que quiso decir Jesús es justamente eso, que el fuego fue creado en un momento, pero va a ser por siempre. Y es interesante porque la palabra que se aplica a fuego eterno es la misma palabra que se ocupa para vida eterna. Entonces, cuando alguna secta, ¿sí? Dicen que no, el castigo no puede ser eterno por diferentes razones, porque como un Dios de amor va a crear un, un infierno, como se le llama, ¿cierto? El título más común, infierno. ¿Cómo Dios va a crear algo así que sea eterno? No, ahí significa que va a durar un tiempo. No, no, es el mismo término. Vida eterna, perdición eterna, castigo eterno, fuego eterno. O sea, la perdición va a ser eterna en el sentido de que, así como la vida va a ser eterna, y no va a tener fin, el castigo también no va a tener un fin. Wow, eso es terrible, ¿eh? Es complicadísimo, es muy fuerte, por eso para muchos les complica
aceptar esta realidad del infierno, pero ¿cómo hemos quedado en acercarnos a la palabra de Dios? No para manipularla a nuestro antojo, no para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga o que me deja a mí tranquila la conciencia. Tengo que ir a la palabra de Dios para que ella me diga lo que Dios me ha revelado. Y Dios me revela a través de este término, tanto para vida eterna como para perdición eterna, que así como la vida es eterna y vamos a estar por siempre con Dios, los que van a estar perdidos van a estar por siempre sin Dios. ¿Ya? ¡Wow! Eso es muy, muy fuerte de asimilar, pero es la palabra del Señor. ¿Ya? Eh, por ejemplo, también me gustaría que buscáramos segunda de Corintios 4:18 para ver otro ejemplo, y ya con esto ir terminando. Segunda de Corintios 4:18, ¿no? Dice, ¿lo tienen? ¿Sí? Segunda de Corintios 4:18. Sí, está, vamos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, las cosas terrenales, ¿no? Físicas, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, o las físicas, son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Las cosas se refiere a las realidades, ¿sí? A las realidades invisibles. Son eternas. ¿En qué sentido? ¿En el sentido pleno de eternidad? No. Solo Dios puede ser eterno. Pero las cosas espirituales son eternas. ¿En qué sentido? En el sentido de que tuvieron un comienzo, pero no van a tener un fin. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Ya? Y así también está, se ve el tema clarito aquí de las cosas que no se ven, que son eternas. Por lo tanto, cuando nosotros volvemos a nuestra enseñanza sobre el Señor, solo Dios es eterno en el sentido pleno. ¿Sí? Y esto, ¿cómo se aplica? Eh, Porque de nada, absolutamente de nada más, ni de nadie más, ¿sí? La escritura hace una referencia de la siguiente manera, si no solo a Dios. Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 1, versículo 8, ahí dice yo soy, lo conocen creo, ¿sí? El alfa y la omega, ¿sí? Alfa, la primera letra del abecedario, ¿cierto? Del alfabeto griego, omega la última. Luego dice principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí se conjugan, se mezclan el término eterno con esta expresión principio y fin. Y principio y fin, ahí sí que el término español eterno, o incluso el mismo griego o el hebreo, se puede aplicar a otras cosas, ¿ya? Al reino de Dios, por ejemplo, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero esto que algo o alguien sea el principio y fin, solo es Dios. ¿Sí? Y en ese sentido, al afianzarse el término eterno con esta frase, principio y fin, nos deja clarito que solo nuestro Dios es aquel que es el principio de todo, por lo tanto ya lo excluye a él como parte de un principio, y es el fin, ¿cierto? Si es que él decidiera terminar todo, él seguiría existiendo. ¿Sí? Es este pensamiento un poco filosófico, ¿no? Que en un momento lo vimos en clases anteriores, de cómo entender aquello que estuvo antes del principio de todo, o cómo lograr comprender con nuestra mente tan limitada que hay algo que, aunque todo dejara de existir, todo, ¿sí? Hay un ser que seguiría existiendo. O sea, el ser, que es el principio y el fin, está fuera de lo creado, está fuera de lo que tuvo principio y está fuera de lo que podría tener un fin. Y ese solamente es nuestro Dios. Solo Él y nadie más. Amén. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, ya para terminar el tema de la eternidad y continuar. Mientras piensan, imagínense el ser, este ser que es la fuente de la inmortalidad. ¿Sí? Como vimos la semana pasada,
¿ya? Pero que a la vez no solo es la fuente de la inmortalidad, sino que a la vez Él es la eternidad y Él es quien produce la eternidad, Él habita en la eternidad. ¡Wow! ¿Qué ser más tremendo? ¿Qué ser más impresionante al que adoramos, al que tenemos por Dios? El único que es digno de que se le llame Dios. No hay otro que sea digno de que se le dé el título de Dios. Solo este ser maravilloso que se nos revela en la Escritura. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿O alguna acotación? Bueno, miren, por favor. No, quiero hacerle una pregunta, que es una duda que tenemos con Norman hace rato. Usted mencionó el reino de los cielos y, y queremos saber si cuando Jesús dice el reino de los cielos ha llegado a vosotros, dice la palabra, Sí. ¿se refiere a él mismo como el reino de los cielos? Exactamente. La manifestación, a ver, había un pensamiento, incluso en la Edad Media, ¿sí? Cuando existían muchos reinos, ¿no? Y también en la antigüedad, que el lugar donde el rey estuviera, ese era su reino, ¿sí? El reino no solamente se manifestaba al castillo, a la ciudad donde el rey gobernaba, sino que el rey mismo, ¿cierto? Donde él llegaba, donde él pisaba, se constituía su reino, ¿ya? Y en este sentido, el reino de los cielos, no hay nadie más que pueda manifestar de una forma más plena el reino de los cielos que Jesucristo. Por lo tanto, cuando Jesús dice, ¿cierto? Si por el dedo, ¿cierto? Si yo hago esto, ¿cierto? Expulso demonios por el poder de Dios, por el dedo de Dios, como dice Mateo y Lucas diferencian en eso, pero al final es lo mismo, por el poder de Dios, significa que el reino de los cielos ha llegado, ¿ya? El reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús es la manifestación absoluta del reino de los cielos. Así que a eso se refería Jesús mismo, ¿sí? Él manifestaba el reino de los cielos aquí. Y hoy día, maravillosamente, el reino de los cielos se manifiesta a través de la iglesia, ¿sí? A través de nosotros. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más grande que la iglesia, ¿sí? Que eso es lo que muchos a través de los siglos malinterpretaron en la escritura, ¿no? Los católicos querían reconquistar Jerusalén, ¿cierto? Con las cruzadas, porque decían que Jerusalén era el reino de los cielos, ¿sí? Hay hasta por ahí una película que se hizo un tiempo atrás, El Reino de los Cielos, bueno, que en español se llamó Cruzada, ¿ya? El Reino de los Cielos, por un mal concepto de lo que es el Reino de los Cielos. Hoy día hay mucha gente, incluso pastores, hermanos, que siguen creyendo eso, creen que la iglesia es el Reino de los Cielos. ¿Sí? Pero la iglesia no puede ser el Reino de los Cielos porque la iglesia está limitada. Es el cuerpo de Cristo. Sí, eso es innegable, la palabra lo dice. Pero el Reino de los Cielos es mucho más grande. ¿Sí? Mucho más grande. Los ángeles son parte del reino de los cielos, ¿sí? Del reino de Dios, pero los ángeles no son iglesia. La iglesia solamente la constituyen los redimidos. Así que en ese sentido, la iglesia manifiesta el reino de Dios. ¿Y cómo lo manifiesta? Porque el Espíritu Santo está en usted, está en mí. El Espíritu Santo, al ser Dios, ¿cierto? Donde vamos nosotros, se está manifestando de una u otra manera el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿ya? Recuerden que reino de los cielos lo ocupa Mateo, ¿sí? Es un término absolutamente judío, por eso y lo ocupa solamente Mateo. En cambio, Marcos y Lucas ocupan reino de Dios. No hay ninguna contradicción ahí, es exactamente lo mismo, solamente hay una referencia cultural, ¿sí? De diferentes culturas. Como Marcos y Lucas se están escribiendo con una mentalidad, ¿cierto?, más amplia hacia los gentiles también, ¿ya? Ocupan reino de Dios. ¿Sí? En cambio, Mateo ocupa reino de los cielos, porque Mateo estaba pensando, aunque sabía que su evangelio iba a llegar a toda la gente, sin embargo, él escribe pensando en los judíos, ¿ya? Pero reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios, ¿sí? Así que eso, hermana querida, ¿sí? Se puede comprobar, por supuesto, viendo todo lo que es un estudio del reino de Dios, el reino de los cielos en el Nuevo Testamento. Sí. Ya. Bien. Ya que hemos visto esto, hermanos, pasemos de esta característica maravillosa de Dios,
un ser eterno, un ser que está más antes y más allá del tiempo, que no lo sujeta a lo físico, que no lo sujeta el tiempo. ¡Wow! No sé si se están dando cuenta hacia dónde va la palabra de Dios al mostrarnos a Dios de esta manera. Nos está llevando a ver un ser, primero, a ver a Dios como Él es, ¿no? O como nosotros podríamos ser capaces de verlo, porque Dios va a seguir, incluso va a ser más grande que todo esto, ¿no? Pero a medida que vayamos viendo sus atributos, es como que Dios se nos va a ir alejando, ¿no? Sí, se va más arriba. Eso de luz inaccesible, eso de que yo habito a la altura se vuelve muy fuerte y muy latente. O sea, Dios como que comienza a alejarse, ¿no? Y es bueno sentir esto, porque nunca un hijo de Dios debería perder la perspectiva de quién es su Dios. Es el Padre nuestro, ¿cierto? Qué lindo. Padre nuestro. Pero sigue siendo el Padre nuestro que está en los cielos, ¿cierto? Sigue siendo el Altísimo. Él no ha perdido por su paternidad, su amor hacia nosotros, por su entrega absoluta a través de Jesucristo. Él no ha perdido ninguna milésima, ningún gramo, ni lo más mínimo de sus maravillosos atributos. ¿Sí? Así que continuamos. La eternidad, entonces, es uno de esos maravillosos atributos que el Señor tiene. Sigamos con el siguiente que quiero compartir, que es la inmutabilidad. ¿Ya? Si recuerdan, la semana pasada vimos un poquito el nombre de Yahweh, ¿no? El nombre de Jehová en su etimología. Lo vimos porque ese nombre maravilloso muestra eternidad, ¿sí? Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy, estaba mostrando que él siempre ha estado, siempre ha existido, siempre ha sido. Como hombre, no, pero como Dios sí, ¿ya? Y esta palabra, inmutabilidad, también tiene que ver con este nombre maravilloso del Señor, ¿ya? Porque el nombre del Señor, al traducirse o al querer darse a entender como yo soy, ¿sí? Lo vimos en un presente absolutamente continuo. Para él no hay pasado ni hay futuro, él está, él es así. Él no fue, en realidad, ni será. Ya cuando la Biblia dice el que era, el que es y el que ha de venir, ya se está refiriendo sencillamente a él mismo en un idioma humano, para que entendamos. Pero en su realidad, él siempre es, ¿sí? Él siempre es. Su ser eh, nunca dejaría de ser, ni nunca comenzó a ser, y eso es eternidad. Pero a la vez, este nombre maravilloso nos muestra inmutabilidad. Y ustedes entienden la palabra inmutable, ¿no? No cambia, es siempre el mismo, ¿ya? Y obviamente aquí podemos ir a Malaquías 3:6, no sé si alguno de ustedes puede buscarlo. Sí, Malaquías 3:6, para que puedan leer alguno de ustedes, se les agradecería. Amén. Ujú. Malaquías 3:6. 3:6. Sí, Dice, y algún otro hermano que busque, por favor, Santiago 1:17. Ya, hermanito Marcelo, dele nomás. porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Wow. Wow. Sí, directo al hueso el Señor, como siempre, ¿no? Por eso no ha sido consumido, porque yo no cambio, ¿no? Él no cambia. ¿Y Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué lindo, ¿no? No hay mudanza ni sombra de variación, ni en lo más mínimo él cambia. Y aquí es donde comenzamos a ver lo que estuvimos estudiando antes de entrar a sus atributos, ¿no? Esto de la incomparabilidad de Dios, del problema que tiene nuestro lenguaje, ¿ya? Y cómo Dios tiene que bajarse para darse a conocer a nosotros.
¿Cómo un ser inmutable puede cambiar de opinión? ¿Sí? Si él no cambia, ¿ya? Y tenemos expresiones en el Antiguo Testamento donde claramente dice el Señor se arrepintió. ¿Y se recuerdan dónde se menciona por primera vez? Por primera vez no, pero me acuerdo que se arrepintió de destruir Nínive. Por ejemplo. Mm. ¿Sí? Cambió de opinión el Señor como alguien inmutable, en el cual no hay sombra de variación. Cambió de opinión. ¿Ya? ¿Cambia Dios de opinión? La primera vez que la Biblia dice que él se arrepiente es en... ¿Sí? De ¿Se haber creado al acordó? hombre. De haber ¿Ah? creado al hombre. Exactamente, muy bien, hermano. Hay un 7. Exactamente. Sí, y lo dijo él mismo. Me arrepiento de haber creado al hombre. Que Dios no sabía lo que iba a ocurrir. Y aquí es donde viene todo el tema filosófico, ¿no? Y no vamos a caer en ese jueguito porque es muy fácil caer en el juego filosófico de todo esto. ¿Ya? A muchos cristianos les gusta esto. ¿Ya? La verdad que no edifica mucho el tema filosófico. No aporta mucho ni a la santidad, ni al amor por Jesús. Aporta al intelecto y está bien. Si se hacen las dos cosas de que te ayude a consagrarte al Señor y te ayuda también en lo intelectual, ni un problema, démosle. Pero nunca dejar de lado la parte devocional de nuestro conocimiento. Entonces, cuando Dios dice que Él se arrepintió, ¿ya? O sea, Él cambió de opinión. ¿Para qué hace al hombre si después se arrepiente? Para nosotros, que alguien se arrepienta significa que alguien está cambiando de opinión. ¿Sí? Nos arrepentimos porque creíamos que nuestra vida era la mejor que estábamos viviendo o era lo mejor que podíamos vivir antes de Cristo. Y cuando conocimos a Jesús, nos arrepentimos de esa visión y entendimos que no era la mejor vida, todo lo contrario, era lo peor que podíamos estar viviendo. Y eso también nos ayudó a arrepentirnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando Dios baja, ¿cómo podría Él demostrarnos aquello que nuestra mente no lograría entender? ¿Por qué Dios cambia de opinión? ¿O será que Dios nunca cambió de opinión? Sino que Dios sabía, ¿sí?, lo que iba a ocurrir y ahora Él dice se arrepiente porque Él está queriendo mostrarnos a nosotros el dolor que sintió, ¿cierto?, al ver la humanidad tan depravada, la misma humanidad que Él creó con tanto amor, ¿sí? Cómo se desvirtuó absolutamente todo lo que Él había hecho. Y aquí entramos en esto. ¿Cómo Dios podría revelarnos realmente cómo Él siente? No, esto es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Usa un lenguaje nuestro, ¿sí? Y Él dice, me arrepiento, porque me arrepiento, ¿no? Porque cuando los hebreos leían eso, y hoy día, ¿cierto? Gracias a Dios por las traducciones que tenemos, leemos eso, ¿ya? Nosotros entendemos, wow, sí, yo me he arrepentido y ese arrepentimiento me ha causado dolor. Entonces, lo que Dios está haciendo, está queriendo mostrarnos y diciéndonos, miren, es lo que yo palpé al ver a la humanidad así, es como, es como, ¿sí?, es semejante a el arrepentimiento. ¿Ya? Pero cuando nosotros tomamos esto, queridos hermanos, de que Dios se arrepintió y lo contraponemos con el Dios que no cambia, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y entendemos que Dios se ha revelado a nuestro nivel, no va a haber ningún problema, no hay contradicción, ¿sí? No existe tal contradicción, sencillamente estamos entendiendo que el Dios inmutable está queriendo que entendamos en parte cómo Él se sintió al ver la maldad de los hombres, ¿ya? Eh, Recuerden que ya en el tiempo de Noé, todo descendiente de Adán y Eva, ¿sí?, estaban corrompidos. Todos. Ya no había un linaje de búsqueda de Dios y un linaje que no buscaba a Dios, ¿sí?, como podría denominarse el linaje de Set y en contraposición al linaje de Caín, ¿ya? Ya no existía esa diferencia. Se había mezclado todo. Entonces, Dios quiere que entendamos, ¿sí?, que Él palpa eso.
y usa claramente una forma en que el ser humano pueda entenderlo. Y Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y luego añade, y le dolió en su corazón. ¿Sí? Es interesante, hermanos, eh, eh, que se añadan los dos puntos, ¿no? Se arrepintió el Señor y le dolió en su corazón. ¿Sí? Le pesó al Señor haber hecho al hombre de la tierra, dice otra versión, ¿ya? Entonces, luego que dice eso, nuestro Dios dice, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre creado. Desde el hombre hasta los ganados, ahí pagaron, ¿cierto?, los animales, la creación por el ser humano. ¿Ya? Y la única excepción, ustedes lo saben quiénes fueron, Noé, ¿ya? Y su familia. Bien, de la misma forma, como yo les expliqué en las clases anteriores, se acordó del Señor, ¿sí? Ahí estamos entendiendo, especialmente en el Antiguo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento que se escribe, ¿cierto? Bajo una cultura, una cosmovisión hebrea, con un idioma hebreo, ¿ya? Para ellos no existía ningún problema. Ellos sabían que Dios era eterno, que era inmutable, y que cuando Dios había dicho, y la Biblia dice que Él se había arrepentido, para ellos no había un choque de conceptos. Lo hay para nosotros, que tenemos otra cultura, otra cosmovisión, ¿sí? Que estamos más afectados por la filosofía griega, ¿ya? Pero para los hebreos no había ningún problema. Ellos lo entendían perfectamente. Una cosa no contradecía a la otra. Por supuesto que una persona que no cree en el Señor, ¿ya? Esto es, wow, es, ¿cierto? Fueguito, ¿cierto? Leñita para el fuego de su ateísmo, de su agnosticismo. Se deleitan con estas contradicciones, ¿sí? Y nos las encaran, diciendo, a ver, ya, ¿cómo que la Biblia no se contradice? Dice que Dios no cambia, ¿cierto? Que no hay mudanza en él, pero ¿por qué Génesis 6 y otra parte dice que Dios se arrepintió? ¿Sí? Es impresionante cómo al ser humano le gusta buscar, ¿sí? Permítame la expresión chilena, la quinta pata al gato, ¿no? Y digo quinta pata al gato, ¿por qué? Porque para los que nos acercamos a la Biblia, entendiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, no tenemos ningún problema en entenderlo, ¿sí? Y nos sujetamos. Y si nos duele un poquito la cabecita, ¿no? Porque, wow, es que, a ver, hermano, que realmente su explicación no me encaja muy bien, ¿ya? Entonces, ahí es cuando uno se sujeta a la revelación de Dios y uno se recuerda todo lo que hemos visto, el ser incomparable, el ser único, ¿sí? Un ser que va más allá de nuestro entendimiento, un ser que es tan alto que tiene que bajarse a nuestro nivel, usar nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra forma de ver para poder darse a entender, ¿sí? Alguien, y aquí están los ateos, entonces si es un Dios todopoderoso, ¿por qué no lo hace de mejor manera? ¿Sí? También, ¿ya? Y aquí está el jueguito de nuevo, el jueguito filosófico de los que no creen en Dios, ¿ya? En cambio, los que nos sujetamos al Señor, los que venimos de rodillas ante el Espíritu Santo para que Él nos revele, esto nos produce una tremenda alegría. Espero que sea así, ¿no? Decir, cómo este ser tan inmenso, ¿sí? Se baja y usa todos los medios humanos para que nosotros podamos tener acceso a Él, ¿sí? Su amor, ¿ya? Él no nos necesita, sin embargo, se baja a nuestro nivel para que le entendamos, ¿ya? Entonces, la inmutabilidad de Dios, solo Dios y nadie más es inmutable, ¿ya? Por eso la idea de Yahweh, de Jehová, Él es, ahí está, es. En nuestro concepto humano de tiempo diríamos, Él siempre ha sido el mismo. Desde siempre al pasado, desde siempre al futuro, Él fue, es y será siempre el mismo. Y aquí en Hebreos 13:8, no sé si se recuerdan, hermano, donde Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¡Wow! ¡Qué tremenda aplicación de la deidad de Jesús! Es un versículo tremendo, tremendamente maravilloso sobre el Señor Jesucristo, porque ahí está definiendo exactamente lo que es inmutabilidad, que solo Dios
tiene esta característica, este atributo. Él es de forma permanente, antes del tiempo, en el tiempo, después del tiempo, ¿sí? Y en este sentido también se aplica a que Él no cambia sus promesas, sus decretos, su palabra. Si Él ha prometido algo, dice la Biblia que Él lo va a cumplir, ¿cierto? Y aquí comienzan a anexarse, hermanos queridos, otros atributos que los vamos a ver después. Fidelidad, por ejemplo, veracidad, ¿ya? Como Dios no cambia, Él es perfectamente fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple. Por eso es muy importante entender qué es lo que Él ha prometido, ¿sí? Y qué es lo que Él no ha prometido, ¿sí? Y hay gente que aplica incluso promesas de otros a sí mismos, ¿no? Hay muchas promesas de Dios que son particulares, ¿no? Y esas se aplican a mí, pero también tengo que ser capaz de entender que Dios ha sido el que me ha prometido algo y no es que ha sido mi imaginación, ¿ya? O lo que yo quiero y terminar convenciéndome de que Dios me lo ha prometido. Todas sus promesas son fieles. Imagínense, Él es tan fiel que primero la humanidad se descarría completamente, ¿no? Después Dios forma un pueblo, Israel. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Le pasa lo mismo que a la humanidad. Se descarría absolutamente todo Israel, todo lo digo en el general, ¿no? Cambio el término mejor, para que no haya una equivocación. La mayoría del pueblo se descarrió, ¿sí? Y aquí viene a mi mente el caso de que ocurrió 2 veces con Moisés, cuando el Señor ya está, ¿cierto? Aquí hay otra forma en que Dios se manifiesta. Está hastiado, estoy hastiado con este pueblo, así que Moisés está a un lado, yo lo voy a hacer desaparecer, y Moisés intercede por el pueblo. Entonces aquí también hay otro concepto que se agarra a mucha gente y dice, o sea, que Dios se arrepintió también, o sea, sacó al pueblo, le prometió a Abraham, le prometió a Isaac, le prometió a Jacob, le prometió a José, y ahora que saca al pueblo, ahora lo va a destruir. ¿Dónde está su promesa? O sea, agradecemos a Dios que Moisés estuvo ahí y Moisés queda como el jovencito de la película. Y aparentemente Dios queda como el malo de la película, ¿sí? Y la gente se imagina a Moisés suplicándole, ¿sí? Diciéndole, Señor, no hagas tal cosa. Y Dios diciendo, ya, denme 10 minutos. A ver, voy a respirar profundo para que se me pase la rabia y la ira. 1, 2, 3. Ya, Moisés, tranquilo, ya se me pasó. No, hermano, para nada. Cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, vamos a esa palabra y entendemos inmediatamente que lo que Dios estaba haciendo con Moisés, ¿qué es lo que estaba haciendo? Lo estaba probando, ¿sí? Y Moisés se atacó un 7, por hermano. Un 7. ¿Por qué? Primero que nada, Moisés no piensa en sí mismo, ¿sí? Piensa en el pueblo, porque Dios le dijo las 2 veces, de ti voy a hacer una nación nueva, de ti, ¿ya? Voy a cumplir todas las promesas, pero de ti. Pero Moisés sacó un 7 porque no pensó en él. Hermanos, con todo respeto, si el Señor me dice eso a mí, échale nomás, Señor, ¿ya? Y que todos estos, ¿cierto? Malvados se vayan nomás y de mí ha sido una nueva nación. Listo. Pero Moisés no. Piensa, Moisés tiene esa particularidad maravillosa que tenían personajes del Antiguo Testamento, Moisés, ¿cierto? Y los grandes hombres de Dios, mujeres de Dios del Antiguo Testamento. Y su espiritualidad era como que eran bichos raros, eran como gente adelantada a su tiempo, ¿sí? Como dijo nuestro querido presidente, ¿cierto? Que ellos son una generación adelantada, son adelantados a todos nosotros, por eso su visión tan amplia, ¿sí? Nuestros queridos políticos de hoy. Esta gente sí que era adelantada a su tiempo, o más que adelantada, era gente que conocía el mismo Dios, que es del Antiguo Testamento, que del Nuevo, ¿no? Y Moisés está aquí con las 2 perspectivas del gran mandamiento. Conocemos el gran mandamiento, ¿no? Ama al Señor y ama a tu prójimo. Los 2 grandes mandamientos, ¿no? Uno sujeto al otro, no son iguales, son semejantes, uno sujeto al otro, pero aquí están las 2 perspectivas que Dios demanda al ser humano. Dios y su prójimo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Moisés? Tiene estos 2 enfoques. Señor, ¿qué van a decir de ti las naciones? Tu gloria, pensó en Dios, pero también pensó en el pueblo. Mira, este pueblo es tu pueblo, ¿sí? Tuvo misericordia por el pueblo. Por un lado, misericordia por el pueblo, y por otro lado, preocupado de la gloria de Dios. Maravilloso, maravilloso, ¿sí? Digno de admiración, Moisés. Pero volvamos a Dios, ¿ya? Dios no cambió de opinión.
Dios no iba a destruir al pueblo, estaba probando a Moisés, y Dios no iba a destruir al pueblo porque Dios tenía promesas de por medio, ¿sí? Con respecto a esto, aunque nos estamos mezclando un poquito con la fidelidad de las promesas, pero es bueno repetir, ¿no? Después lo vamos a volver a repetir. Hay promesas en el Antiguo Testamento que no se han cumplido y que Dios las dijo como promesas, ¿sí? Y son esas las que nos llevan a creer que hay cosas que se tienen que cumplir por delante. Entre ellas, por ejemplo, el reino milenial, literal, aquí en la tierra. ¿Sí? ¿De dónde sacamos eso? Se saca de que Dios prometió, ¿sí? Un reino milenial, mesiánico, y eso jamás ha existido, jamás ha existido, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿no? Promesas a Israel que todavía no se han cumplido, ¿ya? Y que no tienen nada que ver con la guerra de hoy en día, ¿sí? Para que no malinterpretemos, no, son otro tipo de promesas, ¿ya? Así que nuestro Dios es un ser inmutable, hermano. Entonces, cuando pensemos en Él, tenemos que pensar de esta manera: Señor, no cambias. Saben que hay veces que nos quedamos cortos con la alabanza, ¿no? He visto algunos videos porque apoyando un poquito en la música en la iglesia donde me estoy congregando, y me gusta la música, ¿ya? Escucho bastante música en inglés, cristiana, y música en español, eh, y, y me asombra, por ejemplo, cuando se hacen cantatas, ¿no? Especialmente en los tiempos modernos, ¿no? Donde eh, es exactamente lo mismo que un concierto no cristiano. Es lo mismo. Una tarima donde están los expositores, los músicos, ¿ya? Todo el resto de gente, luces apagadas y todas las luces solo en el escenario, ¿sí? Ahora, esto no solamente pasa con los norteamericanos, los ingleses o los europeos, esto pasa con los latinos también, de la misma manera, y están ahí, ¿cierto? Por sobre el resto. Y es impresionante, ¿no? Y yo llego hasta ahí nomás porque tampoco quiero caer en juicio, pero a mí no me gustaría participar en una iglesia donde los músicos parecen ser el centro de de toda la alabanza, ¿no? Y donde me cuesta creer que una persona que quiera que todo se centre en ellos realmente esté adorando al Señor. Donde la grabación, donde los celulares se graban a ellos, creo que me complica un poco eso, ¿ya? Entonces nosotros los hermanos pentecostales podemos criticar eso, ¿no? Este movimiento juvenil, pero veo otros videos donde veo un culto nuestro petepete pentecostal, ¿sí? Donde hay un pastor cantando a viva voz, no voy a mencionar el nombre, así como no nos mencioné los gringos, tampoco en español, ya, cantando con una voz estereofónica, ¿cierto? Alabando, cantando himnos, ¿sí? El coro maravilloso, mandolinas, las guitarras, ¿cierto? Los que fuimos metodistas pentecostales, en este caso no es el caso del hermano, me imagino no es el caso del hermano Norman, menos de la hermana Miriam. Jorgito estuvo con Liz, estuvieron siendo una iglesia parecida a esta, ¿no? ¿Cierto? La centro bíblico. Pero hermano Marcelito, la hermana Sandrita, venimos de allá, ¿no? De ese mundo malo, perdón, no, perdón, esa es otra cosa. y veo esta imagen de este culto y el pastor cantando con toda la devoción, ¿ya? Pero veo a los hermanos coristas con una cara tan insensible y luego manifiestan y enfocan a la gente y la gente aplaudiendo. Tan insensible y cantando un himno como, por ejemplo, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó, ¿cierto? Y todo aplaudiendo, así un poquito parecido a los norcoreanos. No sé si han visto cuando los norcoreanos aplauden al gordito, ¿cierto? Así, así, acá, pero incluso tienen más gracia los norcoreanos. Entonces veo a los hermanos aplaudiendo, mirando al cielo, cantando el himno, un himno tan que está diciendo una frase tan potente. No sé hasta qué punto no podemos, deberíamos perder la esencia de disfrutar una frase como esa. Yo era vil indigno, pero Cristo me salvó. O sea, al cantar eso deberíamos mínimo tener un corazón postrado, ¿no? Un corazón lleno de gratitud. ¿Ya? Bueno, hay gente que no es muy emocional, pero mínimo un tema de pensar, de cerrar los ojos y pensar en Jesús, siento en su obra magnífica, maravillosa por nosotros,
y aunque sea un poquito, conmovernos, ¿no? Por último, adelantar la manita así, ¿ya? O decir gracias, Señor, ¿no? Pero veo a ese grupo de hermanos, ¿sí? Cantando como que fuera el himno nacional. Entonces, se dan cuenta, en los dos extremos, en cualquier extremo ocurre esto, tristemente, ¿ya? Entonces, nadie se salva de esto si no nos enfocamos en la grandeza de nuestro Dios. Hermano Marcelito. No, solamente complementar con lo que usted está diciendo, Por favor. que cuando uno lee Isaías, cuando ve la gloria de Dios y dice que él se sintió, ¿no es cierto?, como hombre muerto y que los quiciales de las puertas se estremecían, o leer cuando Dios se manifestaba en el monte Sinaí y que todo temblaba, todo se estremecía, y justamente usted dice, y ver unos hermanos que supuestamente estamos en la presencia de Dios y no nos, no nos llega, no hacemos nada, no estremecemos, no caemos rendidos. Realmente duele ver ese tipo de... Eso no, Gracias, hermano Marcelo. Es justamente lo que dice mi hermano Marcelo. Antes, mira, es más o menos lo que quiero expresar, ¿no? Y no estoy diciendo aquí que todos tienen que estar llorando, que tienen que haber danza, no, nada de eso. Yo sé que ustedes me entiendan a qué voy, ¿no? De que tiene que haber una reacción, ¿ya? En fin, hermanita Miriam. En realidad, hacerle una pregunta y acotar algo. Yo tengo un sentir con eso. Bueno, en una oportunidad estábamos en un día de oración y pidieron que oráramos por que llegaran más músicos al grupo de alabanza, que así se les llama en la iglesia. Sí, ya. Y dijeron más adoradores. Entonces yo quedé, bueno, trato de mantenerme más en silencio ahora. Bueno, mi punto de vista es el siguiente. Creo que aunque ellos no estén, aunque los músicos no estén, la adoración viene de parte de nosotros, del corazón dispuesto a adorar al Señor, ¿cierto? Así es. A lo mejor no va a haber guitarra, no va a haber piano, no va a haber nada. Lo que tiene que estar es la presencia del Señor en nosotros. Así Y es. yo personalmente me hago una pregunta siempre, y de hecho siempre se lo comento a mi esposo. Yo cuando en esta iglesia en la que estuve anteriormente, mi actitud es la siguiente, que muchas veces me ha hecho pensar que yo digo, cuando yo estoy en el culto soy egoísta. Que, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo cierro mis ojos y no miro a nadie. No sé cómo llegó, qué están haciendo, cómo vino vestido, o dónde. Yo personalmente me gusta sentarme al último por un tema de espacio, de no estar apretada. Mi esposo me reclama mucho porque dice que atrás hace frío en invierno, pero en verano. Y por un tema de espacio, de estar como de tener mi espacio con el Señor, yo cierro mis ojos en los cultos, cuando estamos ahí en el culto, desde el minuto que empiezan a orar para empezar el culto, y trato de conectarme solamente con el Señor. Lo que hace mi hermano, de verdad que no me interesa. A ver, en el buen sentido de la palabra, pero igual Sí. he preguntado al Señor si mi forma de actuar es un tanto egoísta, porque si yo me pongo, o sea, si estoy con mis ojos abiertos, me distraigo porque hay hermanos que llegan atrasados, llegan con los niños chicos, empiezan a saludar y, en fin, bueno, igual de repente los niños de la escuela, porque yo hago clases en la escuela bíblica, me saludan, igual tengo que abrir los ojos para abrazar. Obviamente, bajar del cielo ahí, man. Claro, entonces, eso, pastor, yo tomo esa actitud, porque así como dice usted, sí, pues hay hermanos que ni se conmueven, pues, ni una fibra de su ser se conmueve, al contrario, están conversando en la alabanza. Ahora, creo que hay un mal concepto de la adoración, porque siempre, a mí me ha pasado, aquí yo estoy hablando de la iglesia de Ovalle, que dicen, cuando cantamos las canciones rápidas,
canciones de júbilo. Y después dice, Sí. vamos a entrar al momento, a la Sí. presencia del Señor, a un momento cuando entramos a las canciones más lentas. Y yo creo que las dos cosas son iguales. O sea, yo puedo sentirme tan tocada por el Señor con una canción de júbilo como una canción más lenta. Entonces creo que hay un mal concepto de la adoración hacia el Señor. Y ese mal concepto viene de la parte musical de las iglesias, de qué es lo que son ellos delante del Señor, de quiénes son realmente, que no son artistas, no son músicos, son servidores del Señor. Pero yo por eso le digo, yo tomo esa actitud y yo le digo, pues no sé, yo cierro mis ojos y ni siquiera a él lo siento al lado mío en ese minuto, porque creo que es la única manera de poder estar con el Señor, porque creo que hoy en día, tristemente, hay mucha frialdad en las iglesias. Es como que voy a misa el día domingo y es la actitud que muchas veces tomamos, pero creo que el Señor, eso es lo que espera, una actitud reverente de nosotros. La iglesia somos nosotros, cada uno, y eso espera el Señor, la unidad en el Espíritu Santo. Muchas veces pedimos la llenura, pedimos tantas cosas, pastor, pero nuestra actitud no es la más reverente delante del Señor. Ahora, eso es, ser egoísta, yo no sé, que el Señor me perdone por actuar de esa manera. Gracias por el aporte, hermana Miriam. Bueno, yo creo que nos sentimos identificados con usted. De partida, si usted se enfoca en el Señor para darle adoración, nadie puede objetar lo que usted hace. Sí, nadie. Porque la adoración tiene que ver con Dios, no con nosotros, ni con nuestros hermanos. La adoración tiene que ver con Él. ¿Sí? Y la adoración se manifiesta a través de la alabanza, por ejemplo, ¿cierto? La alabanza es uno de los canales de la adoración, porque la adoración es mucho más amplia, tiene que ver con la vida misma, con una vida, ¿no? Y entonces, si usted se enfoca en su adoración al Señor, eso es lo que debería hacerse. El problema es que, tristemente, en nuestros cultos se ha perdido eso, ¿no? Decíamos al principio en una de las clases anteriores, una vez cuando compartí con Jairo allá en su casita también, y el tema siempre es el mismo. Uno llega al mismo punto. Se ha dejado de hablar de Jesús en nuestras iglesias. En otras palabras, hemos dejado de hablar de Dios. Podemos hablar de muchas cosas. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es el ser humano en quien habitó y en quien habita toda la plenitud de Dios mismo. Es la revelación máxima del Dios que estamos conociendo. ¿Sí? Dejamos de hablar de Él y perdemos inmediatamente la perspectiva. Perdemos la perspectiva de nuestros cultos. Yo estoy convencido que nuestros cultos deberían ser un momento en que compartamos con los hermanos, ¿cierto? Hablemos, nos saludemos, eso es importante. Pero cuando se dice, hermanos, vamos a alabar al Señor, yo debería olvidarme de mi hermano, ¿sí? Y solamente enfocarme en el Señor, porque es el momento donde yo estoy rindiéndole mi adoración. Así que, hermana Miriam, creo que no debería sentirse egoísta, para nada, porque usted está rindiéndole al Señor lo que Él merece, lo que usted le debe a Él. Así que sígalo haciendo, hermana querida. Ya la animamos a que lo siga haciendo. Y fíjense que más o menos a eso hoy quería ir. ¿Por qué salté a este tema? Porque imagínense, acabamos de ver la eternidad de Dios. ¿Qué ser más impresionante? ¡Wow! Quedamos cortos al definirlo. Ahora, un ser inmutable, no cambias. Entonces, cuando llega ese momento de alabanza, ¿en qué pensamos? Si ese es el problema. Por eso les ponía el caso, ¿no? Por un lado, ya de los movimientos nuevos, donde los músicos están arriba en una tarima, donde ellos están en contra de la gente, ¿no? Donde pareciera que ellos son ellos los que están recibiendo la alabanza, ¿no? Sé que es un tema de cada iglesia, ¿no? Pero yo estoy diciendo lo que yo veo, ¿no? Más encima cuando se apagan las luces y solamente queda iluminado el lugar donde están los músicos, me complica, pero también me complica lo otro, de ver a gente cantando frases tan potentes, ¿sí? Que yo sé que cuando cantamos himnos llegan a ser tan repetitivos, ¿no? Que pareciera que les perdiéramos la esencia. Pero eso también pasa con la palabra, hermanos, ¿sí o no? Si nos hablan en una predicación el día domingo sobre la obra de Jesús, ¿qué va a pensar la mayor cantidad de gente? Tristemente. Ah, pero si lo sabemos. En vez de abrir el corazón y permitir que la obra de Jesús sea refrescada,
Sí, hermano, entendamos, la lucha espiritual tiene que ver con que se añeje nuestra visión de la obra de Jesús, ¿sí? Cuando dejamos de pensar en lo grandioso que el Señor hizo por nosotros, que eso sea el centro de nuestra vida, comienza a llegar todo lo otro. Dejamos de hablar de Jesús, dejamos de alabarle como Él merece, nuestros cultos pasan a ser meras reuniones religiosas, donde voy, canto porque tengo que cantar, donde si toco el instrumento porque tengo que tocarlo. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que quede la escoba, ¿cierto? Que la hermana lance la bandolina por allá y se pongan a danzar. No me estoy refiriendo a eso. Pero si alguien quiere hacerlo en alegría y en gozo, dele, dele. Y con respecto a lo que usted decía, hermanita Miriam, esa es una triste herencia que nos dejó un movimiento. Digo triste herencia porque en su momento tal vez fue muy bueno, pero esto pasa con los seres humanos. Las cosas que parten bien terminan no muy bien. Y no solamente pasa esto, para que no vayan a pensar que yo estoy criticando solo esto pasa incluso con los avivamientos. ¿Sí? Los verdaderos y grandes avivamientos que han ocurrido en la iglesia terminaron al final en iglesias muy muertas, ¿sí? Hoy ya se habla tanto de la reforma, ¿no? Estamos en el mes de la reforma, ya, hermano, con todo respeto a Martín Lutero, claro, fue usado por Dios en un sentido, pero Martín Lutero no fue de los grandes aportes a una iglesia con un corazón hinchado por Dios. Él, Calvino y el otro que fue Zwinglio, que fue el que estuvo en Suiza, fueron un aporte teológico, pero las iglesias que derivaron de ellos, de estos movimientos de reforma, no fueron grandemente enfocados en Dios, ¿sí? No fueron grandemente enfocados. De hecho, ninguno tuvo una perspectiva misionera, ninguno de ellos. No hay teología en Calvino, ni en Lutero, ni en Zwinglio. Me refiero a teología buena, donde la iglesia haya sido motivada a salir, a alcanzar a las naciones, a proclamar a Jesús donde no había sido predicado. Terminaron en discusiones teológicas, cuestiones filosóficas, ¿cierto? Pero no solamente eso, los grandes avivamientos, reales avivamientos que han habido en la historia, terminaron, ¿por qué? Porque pasa la generación, ¿no? Pasa esa generación que lo experimentó y la nueva generación ya no lo experimenta de la misma manera. Y la tercera generación ya se pierde todo, ¿no? El avivamiento que tuvimos acá en Chile en los años 1900, ¿no? Fue algo tremendo, pero con el tiempo pasó a formar iglesias como las que acabo de escribir. Entonces, dejando un poquito claro para que no vaya a pensar alguien que vaya a escuchar esto después, que yo me estoy yendo en contra de este movimiento que hubo hace unos años atrás, en los años 80, 90, en México, con Marcos Witt, ¿cierto? Con Toy, Juan Carlos Alvarado, todo esto, todavía existen algunos, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que ellos no hayan sido verdaderos adoradores, ¿sí? Pero estoy diciendo que nos inculcaron algo mal. Ellos hablaron de algo que creo que bíblicamente no está correcto, y es el problema de lo que usted decía, canciones de júbilo, ¿sí? Y canciones de adoración. ¿Cierto que es así? Nos dicen, hermanos, vamos a cantar al Señor, vamos a alabar al Señor. ¿Y qué es lo que son? Cantos rápidos, ¿sí? Y luego dice, pasa un tiempo y dice, ya hermanos, ahora vamos a adorar al Señor. ¿Qué significa adoración para el hermano, la hermana? Es cantos lentos, ¿sí? Cantos de intimidad, ¿cómo quieren llamarles? Cantos lentos. O sea, es como que rock and roll para la alabanza, canciones románticas para la adoración. ¿Por qué? Porque se cree que la adoración es la intimidad con Dios. Por supuesto que es la intimidad con Dios, pero se refiere a una vida de intimidad con Dios, no solo al canto. Entonces, cuando yo canto un canto de júbilo, puedo estar adorando a Dios. Cuando canto un canto lento, puedo estar adorando a Dios. Pero ¿qué va a mostrar realmente que estoy adorando a Dios? Es la actitud de mi corazón. Como usted lo dijo muy bien, hermana Miriam, no va a ser la actitud de los músicos. No sé si pasa en su iglesia, pero se habla mucho de que los músicos tienen que ser músicos de excelencia, porque la excelencia es para el Señor, ¿no? Pero ¿saben en qué terminó todo esto? Teniendo músicos de excelencia, pero no adoradores de excelencia. Pasan ensayando tanto en sus casas, música, sus instrumentos, que no tienen ni tiempo ni para leer la Biblia. Esa es la verdad. Hay músicos que prefieren ir al ensayo de música y no ir al estudio bíblico. Prefieren ir a un ensayo de música y no estar en el tiempo de oración. Porque ellos fueron llamados a ser los músicos de Dios.
Y yo no entiendo de dónde sacamos eso. Sí me va a decir alguien, eso lo sacamos del Salmo 150, lo sacamos del Antiguo Testamento, lo sacamos de los levitas. ¿Pero qué tiene que ver eso con la iglesia? Ese era el pueblo de Israel. ¿Qué estás diciendo, hermano Pablo? ¿Que no tenemos que alabar a Dios? ¿Que no tenemos que cantar? Por supuesto que sí. Pero en la iglesia del Señor no hay diferencia, no hay un ministerio musical, no existe en el Nuevo Testamento. No existe. Eso existía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la adoración se enfoca, así como con Jesús vino la plenitud de la revelación de Dios, en el Nuevo Testamento se nos enfoca en la plenitud de la adoración. Y la adoración real no tiene que ver con música. ¿Puede usar la música la adoración? Por supuesto. Entonces ahí, hermana Miriam, completamente de acuerdo con usted. Hay canciones rápidas, que son verdaderas canciones de alabanza, donde yo le entrego todo al Señor. Imagínense, hay himnos tan hermosos, ¿sí? No sé, Cristo es mi dulce Salvador, mi paz, mi bien, mi luz, ¿sí? Mostróme su infinito. Disculpen, no soy muy afinado, pero precioso ese himno. Y hay tanto otro. Señor mi Dios, por ejemplo, ¿no? Himnos que expresan una alabanza potente al Señor y que yo cierro mi ojo y me transporto con esos himnos. ¿Ya? Pero muchos músicos ya no les gustan los himnos porque no, son anticuados, son del antiguo pacto, ¿sí? Son de los viejos. ¿Ya? Pero tristemente, dentro de mucha música nueva, como decía alguien por ahí, uno no sabe si se la están cantando a la novia o se la están cantando a Dios, ¿no? Sí, seamos sinceros. Y otra cosa, nos desenfocamos de la adoración a Dios porque comenzamos a enfocar los cantos en nuestras emociones. ¿Qué me hace llorar ese canto? Es que ese canto me hace llorar tanto, ¿cierto? Les doy un ejemplo. Perdónenme, por favor. Si uno de ustedes no aparece el próximo lunes, ya sé que se sintieron ofendidos con lo que les voy a decir, ¿ya? Pero les voy a pedir perdón. Bueno, una hermana querida decía, me gusta ese himno que dice, cuando levanto mis manos, ¿sí? Lindo. Está hecho, es perfecto. Es un canto que tiene una letra precisa, que tiene una música precisa, una melodía perfecta, y al combinarlas se convierten en el perfecto canto emocional, ¿sí o no? Cuando levanto mis manos. Pero, ¿qué dice el canto? Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir la unción, ¿sí? Sentir, sentimiento. Y la alabanza no tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con la dignidad de Dios, ¿sí? No estoy diciendo que no se cante el canto, ¿sí? ¿Se puede cantar? Por supuesto, no es pecado cantando, ¿ya? Pero fíjense, así uno puede discernir qué cantos me llevan a adorar realmente a Dios y qué cantos no, ¿sí? Hay cantos, coros pentecostales, por ejemplo, oh Jerusalén, qué bonita es. Ese canto no tiene nada de alabanza, ¿sí? Absolutamente nada de alabanza. Es un canto testimonial de la Jerusalén, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Jerusalén no tiene nada que ver conmigo, es la Jerusalén celestial que todavía ni llega. Aparte, ¿por qué le tengo que estar cantando a la Jerusalén? Si debo cantarle al Señor. No sé si me entiendan, mis queridos, ¿sí? Hoy día, ¿sí? Ese coro que también cantábamos en nuestra iglesia, obvio, sí, vuelvo a decir, no digo que no se canten, pero tenemos que cantar con inteligencia, ¿no? La niña de tus ojos, soy la niña de tus ojos, ¿no? Ya, tan antropocéntrico, o sea, Dios girando en torno a mí, y la verdadera adoración es al revés, todas las criaturas girando en torno al Creador. ¿Entienden la idea, hermanos queridos? ¿Cierto? Sí, espero que no me malinterpreten, porque quiero volver a nuestro tema. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Tiene que ver mucho, porque a medida que vamos pesando estos atributos de Dios, wow, entonces cuando yo voy a cantar y a levantar mis manos y voy a cantar un himno, se lo voy a estar haciendo a ese ser eterno, a ese ser incomparable, a ese ser que no cambia, que no muta, ¿sí? Que no muta. Y esto debería ser leña seca, ¿sí? Pero gruesa para nuestra adoración. Amén, me entusiasmé un poquito, disculpen, ¿ya? Como se decía antiguamente, me puse a predicar, perdón. La inmutabilidad de Dios, hermanos queridos, este ser al cual adoramos, que es nuestro Dios, no cambia, no cambia. Por lo tanto, cada vez que vamos al Antiguo Testamento, cada vez que vamos al Nuevo Testamento y nos enfrentamos con un pasaje que aparentemente nos está mostrando que si Dios cambia, que si Dios se arrepiente, que Dios cambió de opinión, lo que nosotros tenemos que interpretar esos versículos o esos pasajes es a la luz del conocimiento de cómo Dios se ha revelado que Él es inmutable.
Amén. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Sí? Hermano Marcelo, por favor. No, es que con respecto a lo mismo que usted estaba hablando de la adoración y cómo cambiamos la perspectiva de la cosa, de las palabras, muchas veces me acordaba de ese texto que dice, a resplandecer tu rostro sobre mí. Y como que empezamos a pensar o a sentir de que yo voy a brillar por la presencia de Dios, siendo que es el rostro de Dios que tiene que brillar, ¿no es cierto? Exacto, En nosotros. exacto. Él es el que tiene que... Eso. Gracias, hermano Marcelo. Hay una gran diferencia entre que el rostro de Dios brille en mí a que mi rostro brille. ¿Cierto? Es un abismo de diferencia. Tan abismal como la altura que Dios, donde Dios habita y nosotros aquí en la tierra. ¿Sí? Y es por eso. Entonces, animarle a que, porque al final, después de todo este estudio, tenemos que llegar a una reacción, ¿no? Y esa reacción es eso. Espero que, no es que diga, espero que no venga el Señor, ¿sí? Pero espero terminar antes que venga el Señor para que ya podamos ver el tema de la adoración de una forma más profunda. Eh, y por supuesto, cada vez que nosotros veamos veamos un canto, ¿no? Que se canta, me pasa en la iglesia donde yo asisto, ¿ya? Hay cantos que yo alabo al Señor con la expresión de mi corazón, porque no estoy muy de acuerdo con el canto, ¿no? ¿Sí? Y yo no critico a mis hermanos músicos por eso, no critico al pastor, no critico a la iglesia, no, yo no tengo este conocimiento para volverme criticón, sino para enfocarme en Dios, ¿sí? En la iglesia donde yo voy se dan 3 glorias a Dios, ¿ya? Nosotros lo hacíamos al principio en la congregación, ¿no? De a poquito se fue perdiendo el tema, ¿ya? Porque nos volvimos carnales. Nah, no, se fue perdiendo porque se fue entendiendo poco a poco a través de los estudios que Dios no solo merece 3 glorias, ¿no? Merece muchas más. O incluso puedo decir un solo gloria a Dios y si lo hago de corazón, vale por las 3, ¿no? Pero puedo dar 1000 glorias a Dios y si no lo hago de corazón, no sirvieron de nada. O sea, el ir aprendiendo, el conocimiento nos va librando de cosas, pero tampoco es malo darte gloria a Dios si se hace con el corazón, ¿no? Si lo hacemos con el corazón, bienvenido sea. Pero cuando los hermanos dan 3 glorias a Dios, ya, yo prefiero adorar al Señor, ¿no? Yo no los miro en menos porque ellos no lo hagan. Porque sé que si tal vez, si ellos entendieran un poquito más la grandeza de Dios, entenderían que pueden dar gloria a Dios, pero tienen que hacerlo de la forma correcta. De la forma correcta, ¿no? Vuelvo a decir, yo doy 3 glorias a Dios, por supuesto, pero me cuido mucho, porque ustedes saben que a los que más se les da, más se les demanda, así que hermanos, estamos sonados. Estamos sonados. No, tenemos que verlo del otro punto de vista, ¿no? De sentirnos bendecidos con un conocimiento más profundo de Dios, ¿ya? Así que vamos, si se hace algo en la iglesia, no es para criticar, pero sí siempre enfocarnos en dar la gloria a Dios. Por eso agradezco al Señor por su actitud, hermana Miriam, por el hecho de que usted se enfoca en Dios, porque eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Y cuando nos enfocamos en Él, nace del corazón, brota una alabanza sincera ante nuestro Dios. La inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios, infinitud. Dios es infinito, eterno tiene que ver con, entre comillas, tiempo, ¿sí? Dios no tuvo un principio ni tuvo un fin. Infinitud tiene que ver con lo que Él es, ¿sí? Significa que Él no tiene límites, ¿sí? Imagínense un cuerpo limitado, ¿sí? Un cuerpo físico, todo cuerpo físico es limitado. Por eso, nosotros le damos gracias al Señor por habernos enseñado que Él es espíritu. Eso hace que Él no tenga límites, ¿sí? En cuanto a su persona, ¿ya? La eternidad entonces tiene que ver más con tiempo, ¿cierto? Infinitud tiene que ver con las dimensiones de Dios, ¿ya? Es conocidísimo el canto infantil, no sé si lo canta hermana Miriam con sus niños, lo cantábamos con los niños y acá en nuestra iglesia donde estoy yo asistiendo lo cantan los grandes también, ¿sí? El amor de Dios es maravilloso, ¿cierto?
Y uno empieza con las mímicas, ¿no? Tan alto, tan bajo, tan ancho. En fin. Basado, ¿cierto?, en Efesios, donde dice que el amor de Dios no va mucho más allá, ¿cierto?, de nuestro entendimiento. Vamos a algunos versículos, ¿les parece? Ahí están en sus apuntes. Segunda de Crónicas 3:6. Les voy a proponer que el primero que lo tenga, que lo lea, ¿les parece? Luego Nehemías 9:6 y así sucesivamente. No hay problema, el primero que lo tenga lo lee. Si lo tengo yo, lo leo. Y comenzamos con Segunda de Crónicas 3:6. Segunda Crónicas 3:6. Sí, por favor. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento y el oro en oro de Parvaim. ¿Esa está bien o no? Oh, parece que Segunda de Crónicas 3:6, ¿sí? Segunda Crónicas 3, 3. 6. ¿Sí? Estamos mal. Entonces está equivocada ella, ¿eh? Vamos a ver. Déjenme buscar. Sigamos con el siguiente. Nehemías 9:6. Si por favor lo pueden buscar. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Sí. Aquí está esa expresión que la tocamos, cielos de los cielos, ¿se recuerdan? En el concepto hebreo es aquello que está mucho más allá y mucho más allá, y se habla de cielos y de cielos de los cielos, ¿ya? El pasaje era 2 Crónicas 2:6, por si acaso, si lo pueden corregir ahí, no sé si, creo que no está en su apunte, pero lo pueden poner. 2 Crónicas 3:6 dice, perdón, 2:6, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Ya? Cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso lo estudiamos cuando vimos los cielos, ¿cierto? La habitación de Dios. Aquí también Nehemías habla de lo mismo. Job 36:26. Job 36:26. Dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Wow. Este fue Eliú. Creo que ustedes saben, hermanos queridos, que el tema de Job es bien especial, ¿no? Hay algunos errores que se cometen con Job, ¿no? Primero que decir que Job en ningún momento, por así decirlo, juzgó a Dios, ¿sí? Criticó a Dios. La verdad es que no es así, ¿ya? Siempre se basan en que en todo el dolor de Job, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Pero eso Job lo dice en un momento y luego siguen algunas frases de Job muy fuertes hacia Dios. Pero ese es otro tema, ¿ya? ¿A qué quiero ir? En el libro de Job, cuando Dios llama a los amigos de Job, les dice, le dije a mi siervo Job, vayan ustedes donde él, pídanle que ore por ustedes, porque yo estoy muy molesto con ustedes, porque ustedes no han hablado la verdad de mí como lo hizo mi siervo Job. Yo les animo a que lean el libro de Job bajo esa perspectiva de Dios y se van a encontrar con que Job dijo cosas no muy lindas de Dios, ¿sí? Que los amigos de Job dijeron cosas muy lindas de Dios y muy acertadas de Dios, ¿ya? ¿Por qué entonces Dios dice que los amigos no dijeron cosas correctas sobre él? Porque el enfoque fue el incorrecto, ¿sí? ¿Y por qué dice Dios que Job dijo cosas reales de Dios? Porque las cosas que Job dijo, ¿sí? Correctamente de Dios, fueron maravillosas, pero las que Job proclamó,
¿sí? Juzgando a Dios de injusto, ya, de cruel incluso, las hizo en su dolor. Y Dios conoce el corazón del ser humano. Dios conoce la intención del ser humano. Entonces, esta palabra maravillosa, yo la encuentro fantástico lo que acabamos de leer, no lo dijo Job, lo dijo Eliú, uno de los críticos, ¿cierto?, de Job. ¿Ya? Y Eliú, si ustedes leen las palabras de Eliú, era tremendo, era un tremendo teólogo, ¿ya? Y vuelvo a leerlo, ¿ya? Y aquí Dios es grande, ¿ya? Y lo que él trata de decir es tan grande que nosotros no le conocemos, no podríamos conocerle completamente. No se puede seguir la huella de sus años, no podríamos seguir el ritmo de la grandeza de Dios. ¡Wow! ¡Qué forma más profunda de referirse a Dios! Eliú, ¿sí? Uno de los que le dio como tarro a Job, ¿ya? Ahí tenemos entonces a un ser grande, un ser que los cielos de los cielos no lo pueden contener, un Dios tan grande que sería imposible conocerlo, ¿ya? Uno más, leamos, si alguien puede leer en Jeremías 23, 24, por favor. Bueno, 23, 24. Sí, por favor. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Wow, tremendo. ¿No lleno yo? Literalmente, como dice el hermano Marcelo. ¿No lleno yo? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Wow. En otras palabras, todo lo creado. ¿Sí? Es otra forma de decir todo lo creado. ¿No lleno yo el universo? ¿Se dan cuenta? Esto es una manera de describir la infinitud de Dios. Dios es un ser infinito. Sus dimensiones van más allá de su creación, están más allá de lo que él mismo ha creado. Lo creado no puede ser superior a su creador, ¿ya? Humanamente tal vez sí. La inteligencia artificial está pasándonos la cuenta, ¿no? Poquito a poquito. Y se cree que en algún momento todas esas películas de ciencia ficción van a ser reales, ¿no? Donde la inteligencia artificial va a superar a su creador. Pero en el caso del creador de los creadores, que es Dios, eso no ocurre con él, porque él es infinito. Nunca su creación va a ser más grande que el creador. Y el creador es infinito, ¿ya? Recuerden entonces, con toda su sabiduría, así pero a borbotones, nos revela Dios a través de la sabiduría de Salomón que nuestro Dios está ni los cielos de los cielos, ni todos los cielos más allá de los cielos lo pueden contener. Y luego, a través del profeta Jeremías, Dios dice de sí mismo, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? O sea, ¿qué dimensiones le podríamos aplicar a Dios? Es inescrutable, ¿sí? Es inescrutable. Por eso, Pablo dice que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento, ¿ya? Por eso, Pablo también nos dice en Romanos, al final de su parte del libro romano, la parte doctrinal, nos dice, oh, ¿cierto? Inescrutables, insondables, las grandezas del conocimiento de Dios. Porque este ser al cual adoramos, que nuestro Dios va más allá en sus dimensiones también. Ahora, fíjense cómo esto también nos pasa un poquito la cuenta mentalmente, porque la persona cuando escucha esto dice, pero a ver, ya, pero Dios no tiene dimensiones, o sea, Dios es algo amorfo, ¿sí? ¿Y por qué piensa así la gente? ¿Por qué le da por pensar así? Porque está pensando humanamente, ¿sí? El hecho de que no tenga un cuerpo físico, es amorfo, ¿sí? Algo etéreo. No, 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 no. Es aquí donde entramos de nuevo al tema. Él es un ser único. ¿Con qué lo podríamos comparar? Solo tenemos que ir a la palabra y que si Él nos dice que Él llena el cielo y la tierra, ¿sí? Y que nos dice a través de Salomón de que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, Él es tan grande que va más allá del universo, sencillamente tenemos que aceptar que Él es así. Pero esta infinitud no quita su personalidad, no quita que Él sea un ser, ¿sí? Un ser, pero que está fuera absolutamente de nuestros límites mentales y, por supuesto, físicos. ¿Amén? ¿Sí? No les digo, ¿lo entienden? Porque hay veces que sencillamente no se entiende. Pero eso es lo maravilloso de Dios. Lo veo, no lo logro entender, pero es maravilloso. ¿Sí? Es maravilloso.
Es cuando por primera vez, hermanos queridos, imagínense un ejemplo tan fácil. Yo quedé asombrado, creo que se los dije. Yo quedé asombrado cuando vi por primera vez, ¿sí? Un video que está en YouTube, que lo hicieron para comparar las dimensiones de los planetas y de las estrellas. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. Parten con el Sol, ¿sí? Una cosa gigantesca, ¿sí? Y al lado está Mercurio, ¿no? Chiquitito, apenas. Y luego sigue Marte, la Tierra, o Venus creo que ya se me olvidó, ¿ya? Marte creo que es primero, la Tierra, ¿cierto? Venus, no me acuerdo cuál es más chico, cuál es más grande, y de repente se nos vuelve un tremendo planeta, ¿no? Júpiter, ¿ya? Tremenda cosa, ¿ya? Pero al compararlo con el Sol, sigue siendo pequeño. Y luego comienza, después del último planeta, ¿sí? Comienzan las estrellas. Se pierde el último planeta. Incluso Júpiter, Neptuno, que son grandes, ¿ya? Se pierden con la siguiente estrella. El Sol ya queda chico al lado de esa estrella. Y luego, cuando yo creo que eso ya es lo más grande que hay, aparece otra estrella al lado de esta que deja chica a la estrella que dejó chica el Sol. ¿Sí? Y cuando creo que está todo listo ahí, siguen con la siguiente estrella y esta siguiente estrella deja chica a la estrella que dejó chica a la estrella que dejó chica al Sol. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y después llega un punto en que el Sol, la otra estrella, la que ya me parecía indimensionable, ya se pierde en un punto en esa tremenda masa. Es impresionante. Y la primera vez que yo vi ese video, hermano, de verdad, no lo podía creer. Quedé asombradísimo. Asombradísimo. De hecho, si ustedes me preguntan si yo entiendo los portes de esas estrellas, no los entiendo. Pero sé que son reales. ¿Sí? Están ahí. Son una realidad. ¿Sí? Las fotos que han traído estos enviados, ¿cierto? Tecnológicos. Ya. El Hubble, por ejemplo, y las imágenes que nos han mandado. Hay uno nuevo ahora, no me recuerdo el nombre, y mandan fotos de las galaxias, de las nebulosas, y muestran una nebulosa y dicen, o muestran la foto, ¿cierto?, de lo que es nuestra galaxia. ¿Y dónde está la Tierra? Miren, la Tierra está aquí, un punto que ni se ve, un punto que ni se ve. Lo otro que quedé asombrado cuando dijeron, esta es lo más cercano que tenemos, esto muchos años atrás, de lo que sería la cantidad de estrellas, ¿sí? Y muestran 4 fotos. Dicen, la primera foto, usted tiene que añadirle la siguiente, y a la siguiente añadirle la siguiente, y la otra la siguiente, ¿sí? Pero resulta que con la primera foto se me pierde la cantidad de puntitos que hay. Por eso se habla de que hay trillones de estrellas, hermanos. Ya ese número, la cantidad de ceros se me pierde, ¿sí? Y eso es lo que la ciencia ha descubierto del universo. Por lo tanto, yo no me queda otra cosa que creerle, ¿cierto? Porque son cosas científicas, ¿no? No me van a estar planteando. Las creo. Pero si ustedes me preguntan, ¿yo entiendo la grandeza del universo? No, hermano. Me desborda. Me desborda. Y ¿saben qué? Creo que todo me llevó a un solo punto. Decir, wow, Señor, y tú eres más grande que todo esto. Esa estrella más gigante, esa galaxia, esa nebulosa, ese hoyo negro que nadie entiende, está, es el paso para llegar al cielo. Dicen algunos, ¿cierto? El hoyo negro, por ahí se llega al cielo de Dios. No, no, para nada. Recuerden que el cielo de Dios es algo espiritual, ¿no? No tiene que ver con lo físico, eso ya lo vimos, ¿ya? Pero toda esa grandeza del universo me deja anonadado. Y esa es la misma actitud que yo tengo que ir al ver esto. ¿No te pueden contener los cielos de los cielos? ¿Y cómo eso? Explíqueme un poquito. ¿Qué explicar? La Biblia lo dice, yo lo creo y sencillamente adoro. No hago nada más que decir qué grande eres. Se me queda chica la palabra grande, ¿no? Cuando los hermanos dicen la palabra gracias ya me quedó chica, no sé qué palabra hablar. Entonces ahí me gustaría hablar en lengua porque para decir, ¿cierto? Gracias en diferentes idiomas, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando decimos grande, grande eres. Se nos queda chico, hermanos. Dios es infinito.
nuestro Dios es un ser infinito. Amén. ¿Algo que acotar con respecto a la infinitud de Dios? Nada más, ¿sí? Y la última de estos atributos, hermanos, ¿ya? Recuerden que estos son los atributos que hacen de este ser, de nuestro Dios, un ser absolutamente trascendente. Significa que Él está allá, ¿cierto? Y no hay nadie fuera de Él. ¿Sí? Es un ser absolutamente trascendental. Son los atributos que por excelencia lo hacen único, único. ¿Sí? Si no existiera ninguna criatura, ya este ser está existiendo, tiene existencia por sí mismo. Por eso la última característica que estamos viendo es la perfección. Pero ¿cómo entender la perfección en Dios? Para nosotros perfecto es algo que no tiene error, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? En el caso de Dios, la perfección de Dios tiene dos ideas, ¿ya? Una, que la manifestación de Él no puede manifestar, no puede nacer nada imperfecto. O sea, todo lo que Él hace no conlleva ningún tipo de error. Él es perfecto en eso. Pero también Él es perfecto en el sentido de que Él es pleno en sí mismo. Es como la idea de autosuficiente. Él es un ser tan perfecto que no necesita de nada ni de nadie. ¿Sí? Vive y existe por sí mismo. La idea de Jehová, de Yahweh, de Yahvé. ¿Sí? Yo soy. Y cuando Él dijo yo soy, Él estaba diciendo soy y punto. No necesito de nada ni de nadie. Tengo existencia en mí mismo. Soy pleno en mí mismo. ¿Sí? No existe ningún otro ser que sea perfecto. ¿Ya? Todo otro ser puede manifestar o conllevar error en algún momento de su existencia. Pero más aún, ningún ser, ni los ángeles, son plenos en sí mismos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque dependemos de Dios. Un ser perfecto es alguien que depende de sí mismo y de nada ni de nadie más. ¡Wow! Yo no soy perfecto porque vengo de una raza caída, ¿sí? Que me hace recontra imperfecto, ¿ya? Y como dicen los hermanos sabios antiguos, pero estoy en el camino de la perfección, ¿no? Estamos en ese camino, ¿no? Pero la perfección en plenitud, así como eternidad, ¿sí? En plenitud, solo Dios es eterno, perfecto, solo es Dios en sí mismo. ¿Saben qué significa esto? Que todo depende de Él. Los ángeles dependen de Él, nosotros dependemos de Él. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de perfección, ¿sí? Por favor, vamos a Primera de Corintios. Y aquí va a pasar lo mismo que con la eternidad, ¿no? Entender el contexto. En Primera de Corintios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 9. Miren que aquí también hay algo fantástico, maravilloso, ¿no? Hablando del amor, ¿se recuerdan? Pablo dice en el capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 9. ¿Lo tienen? ¿Sí? Porque Dale. en parte conocemos y en parte profetizamos. Muy bien. Está clarito, ¿no? En parte. Pablo está escribiendo aquí nuestra absoluta, ¿cierto?, limitación humana con respecto a lo divino. Viene hablando del amor anteriormente, del amor perfecto que solamente lo puede ostentar Dios, ¿ya? Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, perdón, el 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿ya? O sea, la profecía es revelación de Dios, ¿ya? Nada más que eso, ¿sí? Y ahora sí, Lizeth, si puedes leer el 10. Y más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjense que Pablo está diciendo que va a venir lo perfecto, ¿no? Si uno entiende el contexto de lo que Pablo está hablando, ¿no? Por ejemplo, el versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿ya? ¿Por qué es el amor? Porque el amor va a permanecer por siempre,
la fe y la esperanza van a morir, ¿o no? Llegará el momento que no necesitaremos ni la fe ni la esperanza. ¿Sí? Cuando veamos al Señor, ¿para qué fe? Si lo estamos viendo, ¿sí? Esperanza, pues ya estamos delante de Él. Pero el amor forever, por siempre. Ahora, aquí Pablo dice, cuando venga lo perfecto, se está refiriendo, ¿cierto? Incluyéndonos a nosotros cuando seamos perfeccionados, ¿ya? Filipenses, vamos a Filipenses. Fíjense que está hablando de cuando nosotros experimentemos la perfección. En Filipenses, capítulo 3, por favor. En el versículo 15, ¿sí? Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, ¿cierto? Eh, Fíjense que Pablo dice, los que somos perfectos. En el versículo 13 dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿sí? Me extiendo hacia adelante, prosigo la meta, supremo llamamiento. Entonces aquí el contexto de la palabra perfecto, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Sí? De que somos perfectos. En Cristo, ¿sí? La obra del Señor está garantizada para nosotros, pero no significa que hemos llegado a una perfección como la que vendrá cuando seamos transformados. De hecho, en el versículo 12, ahí del mismo capítulo, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Se dan cuenta? Bueno, decídete, Pablo. ¿Somos perfectos o no somos perfectos? Son dos, ¿sí? Perspectivas diferentes de la perfección. La perfección es porque estamos en Cristo. El estar en Cristo, ¿sí? La obra de Dios está garantizada en nosotros. En ese sentido somos perfectos. Somos sacados de Cristo y se perdió toda esa perfección. Pero a la vez Pablo reconoce que hay otra perfección, que es la perfección que llegará, ¿sí? Como dice más adelante, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El contexto es, ¿perfectos en Cristo? Claro que sí. A eso es lo que los hermanos se refieren con que estamos en camino de perfección, ¿sí? Se refiere a esa realidad. Pero también estamos esperando un momento en que vamos a ser perfeccionados, ¿sí? Pero aquí está el punto, ¿sí? ¿En qué sentido vamos a ser perfectos? En el sentido de que nuestros cuerpos van a ser transformados. Nunca más vamos a pecar. El pecado nunca más va a tener acceso a nosotros, jamás, nunca. Eso muestra perfección. Nuestro cuerpo va a ser transformado al punto de que vamos a poder estar en la presencia directa y misma de Dios, en ese sentido perfecto, ¿sí? A eso es lo que Pablo se refería cuando venga lo perfecto, ¿sí? Eso. Pero ¿significa entonces que allá vamos a gozar de la perfección plena? ¿Vamos a ser perfectos en nosotros mismos? Jamás. Solo Dios es perfecto en sí mismo. Solo Dios depende de sí mismo. Nosotros por la eternidad, al igual que los ángeles, dependemos de Dios. Y eso implica que nuestra perfección no es una perfección absoluta. Solo Dios tiene como característica una perfección absoluta, independiente. Nuestra perfección aquí y allá va a ser dependiente. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando vimos lo de los inmortales? ¿Ya? Inmortalidad. Solo Dios es la fuente de la inmortalidad. Pero Dios ha convidado su inmortalidad a los ángeles, nuestras almas, en el sentido que no tuvieron un comienzo, pero no perecen, no dejan de existir. Pero esa inmortalidad es dependiente, porque si Dios lo quisiera, nuestra alma desaparece. Si Él lo quisiera, los ángeles desaparecen. Si Él hace así, desaparece todo el universo y solo queda Él.
Ahora, ¿por qué no lo hace? ¿Porque no puede? No, porque no es su propósito. No es lo que Él quiere. No es su voluntad. Todo permanece, como dice Apocalipsis. Él lo creó todo y todo subsiste en Él. Sobre Él está todo creado. Y todo lo creado permanece gracias a Él. O sea, nuestra perfección arriba en los cielos va a seguir siendo una perfección dependiente. Solo Dios es perfecto, completamente autosuficiente. Como lo dice el Señor, me gusta mucho como el Señor lo dice en el Salmo 50, ¿ya? Es interesante porque ahí dice claramente que si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Sí? Yo encuentro maravillosa esa forma de escribir, ¿cierto? Lo que es la autosuficiencia de Dios. Pero veamos algunos otros versículos. Vamos de nuevo con Eliú, ¿les parece? Alguien que lea Job 37:16. No fue el que leímos, ¿cierto? Creo que no. No. Job 37:16. Otro hermano o otra hermana que busque Salmo 18:30. Y otro hermano o otra hermana que busque Hechos 17:25. Por favor. Ya. Job, Job 37:16. ¿No? Sí, Amén. sí, por favor, hermano. 37:16. Ajá. Dice, Job 37:16 dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Solo Dios es perfecto en sabiduría. Su conocimiento es perfecto. ¿Sí? Y aquí también este atributo maravilloso ¿cierto? Se une, se entrelaza con su omnisciencia, que la vamos a ver después. ¿Ya? Aquí está Eliú, ¿ven? El criticón de Job, también diciendo una realidad tan poderosa de Dios, ¿no? Bien, ¿alguien que lea el Salmo 18:30? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Perfecto es en su camino. Perfecto. Él es perfecto. Eso significa que en su existencia, su camino se refiere a su manifestación, su existencia. Él es perfecto. Perfecto en todo lo que él es y hace. Y por último, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, predicándole a los cabezones, ¿cierto? Atenienses, a esos tremendos hombres filósofos. Hechos 17:25. amén. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Muy bien. Ni es honrado por manos de hombres. Hermanos queridos, yo creo que ustedes tienen clarito, ¿no? ¿Necesita Dios de mi adoración? Pero antes de entrar a ese punto, para poder terminar con esto, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Se dan cuenta? Él no necesita de nada. Pues todo lo contrario, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, Él da vida. Nadie le da vida a Él. Él es la fuente de la vida. Él proporciona existencia a todo lo creado, sea invisible o sea visible. Él es la fuente de esa vida, de esa existencia. ¿Ya? Nosotros somos parte de eso. ¿Ya? Pero a Él nadie le da vida ni aliento. ¿Sí? Porque Él lo tiene, es el dueño de aquello. Perfecto, absolutamente perfecto, sin necesidad de nadie. Y como decíamos, la idea de Yahweh, de Jehová, de Yahvé, sí, es también esto. Él existe por sí mismo. Wow. No sé si recuerdan, perdonen que me ríe, hermano, me río de la emoción de pensar en esto. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el estudio? Dijimos, el ser humano se ha inventado dioses, ¿no? Zeus, Júpiter, Atenea, cantidad de dioses, ¿no? Toda la humanidad, la historia de la humanidad nos habla de dioses creados, pero todos los dioses creados son tan humanoides, ¿o no? Tan limitados. ¿Se le ha ocurrido alguna religión? ¿Un dios como el que estamos examinando en la escritura? Ninguno. No hay ninguna otra religión. No, hermanos, ni Buda, sí, ni aún
que para muchos Alá es lo mismo que Dios, ¿no? ¿Ya? Pero como lo describe el Islam, hermanos, ni Alá llega a este punto, ¿sí? ¿Para qué hablar de los panteones romanos y griegos? ¿Para qué hablar de los dioses atroces de los cananeos, ¿ya? O de los hinduistas? No hay ningún otro dios aquí, ¿sí? En la cabecita o aquí en el corazón, imaginado y que diga, así es mi Dios, que se compare al Dios de la Biblia. A nadie le alcanzó, parece, la inteligencia. De hecho, los filósofos griegos se burlaban muchos de ellos de los dioses. ¿Ah? Hasta ese punto. ¿Sí? La criatura volviéndose, ¿cierto? ¿Ya? Unos burlones de los dioses, porque decían, ¿cómo los dioses van a actuar así? ¿Sabían ustedes que mucho del ateísmo que hoy día existe se basa en lo ridículo de los dioses que tienen las religiones? Pero pocos ateos se han dedicado a estudiar la Biblia para entender al Dios de la Biblia. ¿Sí? Algunos dicen que porque no les conviene, ¿no? Porque los que comienzan a estudiarla con sinceridad se topan con que el Dios de la Biblia se las revela, ¿no? ¿Ya? Hay muchos testimonios de este tipo, de gente que comenzó a leer la Biblia para poder desmentir, ¿sí?, al Dios de la Biblia y terminaron conociendo al Dios de la Biblia, ¿sí? Como la Biblia no se ha revelado y se han encontrado con que es un ser y, permítanme esta palabra, hermanos, inimaginable. Así es nuestro Dios. Va más allá de la imaginación humana. Pablo dijo que Él nos responde, imagínense, está su poder, que nos responde más, mucho más abundantemente de lo que pedimos, pensamos, imaginamos, ¿cierto? O logramos aquí poder tener en nuestra mente. Y si Dios es capaz de hacer lo inimaginable por nosotros, ¿cómo será Él mismo como persona de inimaginable? Por lo tanto, Dios no apela a nuestra imaginación, Dios apela a nuestro conocimiento de la palabra. Yo no tengo que imaginarme a Dios, tengo que conocerlo por la revelación de su palabra. Amén. Y quiero concluir con esto, la pregunta que hice en delante. ¿Dios necesita nuestra adoración? ¿Dios necesita algo de nosotros? ¿Está mal cuando un pastor, un hermano predica y nos dice, Dios te necesita? Eso está correcto y está incorrecto, depende de cómo se le mire. Si Dios es un ser perfecto, que no necesita de nada ni de nadie, por lo tanto tiene existencia por sí mismo, ¿sí? Él no nos necesita. No, no. Yo pensaba que Dios me necesitaba. ¿Sí? Hasta que no me llegó, me sentía tan bien. ¿Ya? Dios me necesita. La verdad es que Dios no necesita nada. Si vemos necesidad como bajo nuestra perspectiva, ¿no? ¿Qué es necesidad para nosotros? Algo sin lo cual no podríamos vivir. Entonces, Dios no tiene ninguna necesidad, no nos necesita. Pero lo glorioso de esto, que lo vamos a ver, ¿cierto?, en uno de los primeros atributos que son los que siguen, los que tienen relación con nosotros, Él es soberano, ¿sí? Y Él decide en su propósito, en su plan, incluirnos, ¿sí? Y en ese sentido, Él decide necesitarnos, si se puede decir esto, ¿ya? Él decide que Sandra sea imprescindible en su obra, ¿sí? Esa palabra imprescindible también sujeta, ¿cierto?, a la soberanía de Dios. Toda palabra, todo concepto nuestro se sujeta a su perfección. No somos imprescindibles. Se nos dice, ¿cierto? Hermano, usted no es imprescindible. Si usted se quiere ir de la iglesia, no se preocupe. Dios toma a otro hermano y lo levantará y lo pondrá ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Dios necesita a los pastores? No, hermano Pablo se fue de Iquique y la iglesia de Iquique siguió adelante. ¿Conoce hermano Pablo? ¿Sí? Se fue el pastor Raúl. La iglesia siguió adelante. ¿Sí? El viejito está muy viejito, así que ya no puede estar ahí liderando, me refiero a hermano Rosalindo. ¿Sí? Hay 3 nuevos pastores, hay 3 nuevos ancianos. Entonces, no somos imprescindibles, pero Dios decide por su plan, por su objetivo con Norman, decir, Norman va a ser imprescindible en esto, ¿sí? Él es la pieza que encaja en mi plan.
Yo lo decido así. Por lo tanto, necesito de Norman. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿No? Es una necesidad provocada de Dios hacia nosotros por su amor, por hacernos partícipes de Él. Y esto de forma individual, aunque muchos no estén de acuerdo con esto, yo creo que es individual, pero a la vez inevitablemente corporal. Eso significa que yo soy imprescindible en la iglesia del Señor, pero dependiendo no solo de Dios, sino también de mis hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando me digan, hermano, el Señor te necesita, claro que me necesita. Él decidió necesitarme, me necesita para que el mundo conozca de Él, ¿o no? Sí. ¿Él podría hacerlo? Por supuesto. Él podría mandar a los ángeles a que prediquen. Pero decidió necesitarnos a nosotros, a la iglesia, para que nosotros hablemos de Él. ¿Hablemos qué? Como dice Pedro, para que anunciemos, proclamemos, hagamos conocidas las virtudes de aquel, ¿cierto? Que nos amó y que se entregó por nosotros. Amén. ¿Alguna acotación, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, por favor? ¿Preguntas o algo más que añadir? Con toda libertad, siéntanse para hacer esto. Mientras piensan, se nos sigue alejando de Dios, ¿no? Ay, sí. Se nos Solo- sigue alejando. Ucha, solo eterno, espíritu infinito. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ser absolutamente inimaginable. Hermano Marcelo. No, es solo con respecto a todo lo que usted decía, me quedo con, o sea, se me vino a la mente y quería comentar de lo que dijo Isaías en el Isaías 35:8. Al final dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y así es como me siento yo, y yo creo que nos sentimos todos igual. Amén. Torpes en los caminos de Dios, pero no nos extraviaremos porque Él está ahí. Amén. Así es. Amén. Seres tan dependientes. Sí. Una de las diferencias entre el perdido y nosotros es que el perdido jura de guata que es independiente. ¿Sí? Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que somos absolutamente dependientes. En cambio, Dios es absolutamente independiente. Todos estos atributos nos dejan a Dios muy, pero muy lejos. Los siguientes que vamos a ver, vamos a ver ya a Dios relacionándose con su criatura, con su creación, con nosotros. Ya. Bien, mis queridos hermanos. Les agradezco como siempre la paciencia. Nos estamos alargando un poquito más de lo que habíamos dicho al principio. Tienen toda la autoridad de decirme, hermano, te estás alargando mucho, así que ya, si puedes, tenemos que cortar porque se me acorta el tiempo, no tengo todo el tiempo. Ya, obviamente, si ustedes me dicen eso, yo lo voy a entender como de parte del Señor, ya. No me voy a taimar, ni me voy a. No, si lo único que en YouTube ahí reclaman. Sí. Eso mismo, ahí en los comentarios, pero creo que Jairo los tiene desactivados, así que. Muy bien, hermanos queridos. Gracias por haber estado esta noche, por su Para nosotros es una paciencia. bendición, para nosotros una bendición Sí, el poder pastor. tener estos estudios. Que nos Ya- entren, que nos saquen del humanismo y volvamos a poner en el centro a Dios, donde siempre Él ha estado y donde siempre va a estar. Ver su grandeza, ver que cómo es Él, y uno se ve así como, así yo veo al Dios y así yo voy acá, pero ¿sabe qué? Veo a Jesús. Ay, no sé, no sé cómo explicarlo. Se entiende, hermana Sandrina. Como el ejemplo que da usted de lo impresionado que quedó cuando mostraban el sol, no sé, lo pequeño que es al ver el inmenso del universo. Así nos sentimos ante esa inmensidad de Dios. Así es, así es. Ahora, imagínense, hoy día se habla de spoiler, ¿no? Nosotros estamos absolutamente spoileados. Sabemos para dónde vamos, ¿sí? Estamos ¿Qué significa experimentando eso? Perdón, ¿Ah? ¿qué significa eso? el spoiler es cuando le cuentan el final, por ejemplo, o cosas que van a pasar en la película, ¿no? Entonces, ya me spoilearon, ¿cierto? Me dijeron algo, qué fome, yo quería ver la película y ver el final. Yo
le cuentan el final. Nosotros sabemos cuál es el final de todo esto. Sabemos para dónde vamos. Hoy día estamos con esto conociendo un ser tan lejano, tan alto, pero sabemos también, como dijo la hermana Sandrita, imposible no ver a Jesús en esto. Sí, no, ¿cómo no verlo? Y aquí es donde brota, o donde debería brotar nuestra adoración, hermano. Sí, conocerle. Con razón Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto produce esa vida, que se manifiesta esa vida eterna que tenemos en el Señor. Amén.